Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. No puedo decir qué gusto verlos porque no los estoy viendo, pero es como si tuviera el gusto de verlos, me los imagino. Esta es una clase del seminario teórico práctico de la materia práctica profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Javier Asali, ustedes ya me conocen. Bien, ¿qué vamos a ver hoy, chicos? Vamos a ver la organización del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es el escenario claro, habitual de la práctica profesional, ¿no? El ejercicio de la práctica profesional, en particular el litigio, entendida la práctica profesional como el litigio se realiza en lo que conocemos como los tribunales. Entonces el Poder Judicial es el escenario propio de nuestras prácticas, de nuestras conductas, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? El Poder Judicial es la organización de la administración de justicia en el país, ¿no? La administración de justicia es una función específica que ocurre en nuestro país. Uno puede decir, ¿qué es el Poder Judicial? ¿No? El Poder Judicial es un poder político o un servicio público, ¿no? Bueno, reúne los dos aspectos. De qué más y de qué menos dependerá de la definición conceptual que nosotros tengamos, ¿no? Tal vez de una apreciación sociológica o del área de las ciencias políticas, pero desde el punto de vista estrictamente normativo reúne las dos cualidades. Es un poder político, porque así lo define la Constitución Nacional, ¿no? Recordemos, los poderes son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y hay un cuarto poder que es el Ministerio Público, ¿no? Que en verdad se lo define como un órgano constitucional extrapoder, o sea que se define no por ser un poder político, sino por ser, por contar con autonomía e independencia, mejor dicho, de los otros tres poderes, y que es bicéfalo. Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Bien, por lo tanto, cuando decimos poder político, lo decimos en este sentido, lo del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo es un servicio público. ¿Cuál es el servicio público? El de la administración de justicia, ¿no? Administrar justicia es un servicio público porque es, por un lado, un derecho que tenemos las personas, el de acceder a la justicia, ¿no? El de recurrir a una autoridad judicial para que resuelva un conflicto, ¿no? Para pedirle que haga algo. Y al mismo tiempo es una obligación de parte del Estado de brindar ese servicio. Está considerado dentro de los derechos básicos con los que cuentan los habitantes. Está el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, y también está el derecho a el acceso a la justicia, ¿no? Entonces esto es algo interesante para tener importante de tener en cuenta, el servicio público, porque esto nos podría remitir, no lo vamos a hacer ahora, pero a los atributos que tienen los servicios públicos, ¿no? Esto es propio del derecho administrativo, ¿no? Que sea continuo, que tenga vigencia, que tenga seguridad, ¿no? Que tenga eficiencia, que sea legal, ¿no? Bien, que sea razonable, todas las cualidades propias de la prestación de un servicio público, ¿no? Bueno, la organización del Poder Judicial es una organización jerárquica que tiene estamentos, en este sentido se refiere a lo jerárquico, que es política porque define autoridades, es decir, hay un conjunto de autoridades que está definido por ley de acuerdo a un orden jerárquico, y al mismo tiempo la organización del Poder Judicial responde a la organización federal del país. Es decir, el Poder Judicial, la nación tiene un Poder Judicial y las provincias también, cada una tiene su propio Poder Judicial. Entonces tenemos el Poder Judicial de la nación, que es federal,
y que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por ahora, es lo que se denomina la justicia nacional. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires el Poder Judicial de la Nación tiene dos campos de actuación, dos jurisdicciones, la jurisdicción federal y la jurisdicción nacional. La jurisdicción federal actúa en todo el país, es la representación del Poder Judicial de la Nación en las provincias. Entonces ustedes van a ver que cada provincia tiene una justicia federal, que no depende de las provincias, sino que depende del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Está dentro de la órbita del sistema judicial del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Cada provincia tiene juzgados federales, alguna tiene uno solo, otras tienen 2, 3. La provincia de Buenos Aires, obviamente, por su extensión y por la cantidad de población, es la que más tiene, ¿no? A la vez, después hay una segunda instancia, que son las cámaras federales, y de ahí se puede acceder directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso de la justicia penal federal, contamos con la Cámara Federal de Casación Penal, cuya principal tarea consiste en la de unificar jurisprudencia. Este es el sentido de la casación, ¿no? Unificar la jurisprudencia de todo el país o de toda una jurisdicción. Entonces, el Poder Judicial de la Nación es el Poder Judicial Federal que actúa en todo el país como una única jurisdicción, con la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación Penal, y después están las justicias federales en las provincias, que también forman parte del sistema judicial federal. Pero al mismo tiempo también podemos contar con los sistemas judiciales provinciales, que esto complejiza el asunto para la práctica profesional, porque uno cuando tiene que llevar adelante casos que son de la justicia provincial, delitos comunes, por ejemplo, ¿no?, necesita conocer una organización judicial diferente a la federal o a la nacional, ¿no? Esta es la organización judicial de cada una de las provincias, que replica más o menos el mismo esquema que a nivel federal, es decir, una Corte Suprema que en general recibe el nombre de Supremo Tribunal o Tribunal Supremo o Corte, pero que es lo mismo, es el máximo tribunal. Luego están las cámaras, la segunda instancia. Dentro de las cámaras en general ustedes van a ver, está la Cámara Penal, pero en el ámbito no penal hay una única cámara que unifica todos los distintos fueros. Por ejemplo, el contencioso administrativo y el comercial suelen estar juntos en los ámbitos provinciales, ¿no? Van a encontrar fueros específicos que tienen que ver con lo agrario, por ejemplo, ¿no? La minería, ¿no?, los juzgados de minas, ¿no? Entonces, y después la justicia de primera instancia, donde ahí también hay una variedad de juzgados según los fueros. También van a estar la justicia municipal, que está enganchada por debajo de los juzgados de primera instancia, ¿no? En algunos casos, según los reglamentos, van a cámara, la apelación de sus decisiones. Cada cámara tiene un gran poder, porque tiene el poder de dictar un reglamento que va a ordenar en la jurisdicción el comportamiento de los profesionales y el comportamiento de los operadores judiciales. Entonces, al mismo tiempo, por vía del recurso extraordinario federal, se puede pegar el salto de los ámbitos del Poder Judicial Provincial al Poder Judicial Federal. Es decir, agotada la vía interna del sistema judicial provincial ante el Supremo Tribunal, por ejemplo, y obteniendo una sentencia definitiva del Supremo Tribunal de Provincia, se puede acceder al Poder Judicial de la Nación por vía del recurso extraordinario federal, que nos conduce a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo regula la Ley 48, ¿no? Entonces acá tenemos más o menos un panorama genérico de lo que es el sistema judicial argentino. Al sistema judicial hay que agregarle también el Consejo de la Magistratura, que no forma parte del Poder Judicial de la Nación, pero que sin embargo sí forma parte del sistema judicial.
el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo objeto, a diferencia del Poder Judicial, que es administrar justicia, el Consejo de la Magistratura tiene como objeto el de regular el comportamiento disciplinario de los magistrados. Dos cosas en particular: la designación y el nombramiento de los magistrados a partir de llevar adelante el procedimiento de concursos, y al mismo tiempo el otro objeto es la remoción, la sanción de los magistrados, ¿no? Lleva adelante un procedimiento de disciplina de los magistrados. También por la Constitución Nacional, después del año 94, de la reforma del año 94, que es la que creó el Consejo de la Magistratura de la Nación, debería estar a cargo de los recursos judiciales, de la administración de los recursos económicos del Poder Judicial, aunque actualmente esto no se ha cumplido, y está en manos de la propia Corte Suprema, ¿no? Veremos qué ocurre en los próximos años con esto, especialmente con el proyecto de reforma de la justicia, que ya tiene media sanción en el Senado, ¿no? Y que que trae transformaciones de importancia, aunque en líneas generales este sistema judicial se mantiene, ¿no? ¿Qué es la justicia nacional? Bueno, la justicia nacional forma parte del sistema judicial nacional, pero actúa exclusivamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Con la actual reforma quedaría bastante diluida, porque se hablaría nada más de justicia federal, pero actualmente continúa vigente y va a continuar, porque va a seguir con casos residuales también, ¿no? La justicia nacional es la que cuida los intereses de la nación en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los delitos de la justicia nacional, que son los delitos comunes, ordinarios, que no son federales, han sido transferidos su competencia para entender en estos casos a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ustedes van a encontrar actualmente tres justicias: la justicia federal, o tres jurisdicciones: la jurisdicción de la justicia federal, la jurisdicción de la justicia nacional y la jurisdicción de la justicia propia de la ciudad de Buenos Aires. Y en los ámbitos de las provincias, dos: la jurisdicción federal y la jurisdicción propia de la provincia. Bien, ¿qué más forma parte del sistema judicial argentino? El Ministerio Público. El Ministerio Público está previsto en el artículo 120 de la Constitución Nacional, tras la reforma de la Constitución en 1994, y es bicéfalo, es decir, está el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Es independiente el Ministerio Público de los otros poderes, hasta incluso cuenta con autarquía financiera. Solamente se le rinde cuenta a la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, y al mismo tiempo sus recursos económicos están previstos en la Ley de Presupuesto General, o sea, sus relaciones con el Poder Legislativo. También cada Ministerio Público cuenta con una relación especial con el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia de la Nación, que es su interlocutor especialmente previsto. Ambos ministerios públicos son independientes entre sí y tienen roles diferentes, ¿no? El Ministerio Público Fiscal, su rol es en el ámbito penal, de instar y ser el titular de la acción penal, y en el ámbito general es el de llevar adelante la protección de la legalidad y los intereses generales. El Ministerio Público de la Defensa, lo que lleva su rol es el de la defensa de los derechos de las personas y de los grupos sociales que no cuentan con dinero suficiente o con recursos económicos para contratar los servicios de un abogado o de la abogacía particular. Y también o que por ahí podrían llegar a contar, pero que forman parte de
grupos en especial situación de vulnerabilidad y que por su vulnerabilidad requieren el acceso de la defensa pública, ¿no? Esta es la defensa pública oficial, ¿no? Que también replica más o menos el mismo sistema del Poder Judicial, porque actúa ante los juzgados. Ante cada juzgado federal y juzgado nacional hay al menos un fiscal y hay también al menos una defensoría pública oficial, ¿no? En el ámbito penal es el escenario de disputa, ¿no? Y de equilibrio en el juez que tiene adelante un rol de garantizar los derechos y dictar sentencia, y al mismo tiempo está el fiscal que acusa o lleva adelante la investigación en la etapa de instrucción, y el defensor público, la defensora pública oficial, que es quien lleva adelante la defensa pública de los derechos, ¿no? La defensa de los derechos de las personas, ¿no? ¿Qué más? A ver, podríamos decir, el Poder Judicial al mismo tiempo tiene algo muy importante, que es el rol de control de constitucionalidad, que en nuestro país tenemos un sistema de control de constitucionalidad difuso. Esto le da mucho poder a cada uno de los jueces. ¿Qué significa que es difuso? Que cada juez en cada lugar del país tiene la capacidad de dictar la inconstitucionalidad de una norma. Esto es importante porque le da mucho poder efectivo al juez, ¿no? Pero al mismo tiempo la Corte tiene dicho que sus fallos son obligatorios, que esta obligatoriedad significa que debe ser acatada por el resto de los jueces. Hay quienes que han declarado que esto no es así, sin embargo, en sus propios juzgados, sin embargo, es una jurisprudencia bastante acatada y seguida por las cámaras, porque además es razonable por una cuestión de seguridad jurídica, que en todo caso un juez que no esté de acuerdo con el criterio del Tribunal Superior, acate el criterio dejando a salvo su opinión, ¿no? sobre el asunto, ¿no? Por cuestión de seguridad jurídica. No obstante, la Corte Suprema también ha sostenido que esta obligatoriedad de los fallos tiene una excepción, que es cuando las circunstancias de hechos del caso son diferentes y permiten o habilitan una variación sobre esto, ¿no? Entonces, sobre el criterio o la doctrina jurídica dada por la Corte, ¿no? Entonces, acá tenemos una excepción que en general ustedes van a ver que se generaliza, ¿no? Cada vez que un juez quiere o tiene una opinión distinta, ¿no? Encuentra circunstancias del caso diferentes, o sea, comprende el caso de una manera distinta al caso que dio origen a la doctrina judicial de la Corte Suprema, ¿no? Dos valores que yo les menciono del Poder Judicial: la independencia y la imparcialidad. La independencia significa dos cosas, tiene dos aspectos, ¿no? El externo y el interno. Independencia externa, que es independiente del resto de los poderes, poderes económicos, también se entiende, los poderes de hecho, fuera de toda influencia, al menos en el campo normativo. En el campo, digamos, sociológico, vamos a ver que esto no es así, ¿no? Que todo el tiempo los jueces están sometidos a presiones e influencias externas, ¿no? Esto dificulta mucho el ejercicio de la función judicial, pero es como en la práctica real se da el ejercicio de la función judicial. Entonces uno puede tener una observación de carácter normativo y una observación de carácter sociológico. Lo normativo es lo que dicen las leyes o lo que explica la teoría general del derecho, la teoría general de las normas, lo que es nuestra área específica de actuación. Y la observación sociológica es lo que necesitamos recurrir a áreas como la sociología o las ciencias políticas, o la antropología incluso, ¿no? Que nos va a venir a explicar con mayor capacidad de certeza o mayor capacidad de explicación de la realidad, ¿no?
La independencia interna se le denomina a esta autonomía que tiene cada juez respecto del caso que está entendiendo, sea de primera instancia o de segunda instancia, respecto del resto de los jueces, sin perjuicio de la intervención que puede tener segunda instancia, ¿no? La imparcialidad significa ni más ni menos que es neutral en relación al interés de las partes, del caso concreto. Es decir, que no tiene una relación con las partes ni tampoco tiene un interés en el caso que le traen para resolver al juez. Esto significa imparcialidad. Pero al mismo tiempo sabemos que los jueces, por ser personas, no son robots, no son androides, tienen conciencia. Y aunque fueran robots, habría que ponerles conciencia, ¿no? Y la conciencia implica el tener ideas, valores, el observar la realidad, el tener una cosmovisión propia, que le hace tener preconceptos y que le hace al mismo tiempo valorar y comprender el caso de una determinada manera y no de otra. ¿Qué es lo que hace que los jueces comprendan el caso de una manera y no de otra? Bueno, su conciencia justamente, ¿no? Y esto es muy importante porque la otra manera que nosotros quisiéramos que comprendiera el caso podría ser la manera que nosotros le propusimos como defensores. Nosotros proponemos una manera de comprender el caso, el fiscal ofrece otra manera de comprender el caso y el juez va a resolver sobre eso. Y podría no coincidir, de hecho esto pasa muchas veces, la mayoría de las veces, con nuestra manera de comprender el caso. ¿De qué depende? Bueno, esto no afecta a la independencia ni a la imparcialidad, sino que depende de la conciencia del juez, ¿no? Lo que uno puede simplemente exigir de esta conciencia es un pluralismo democrático. Bien, algunas de las leyes que yo le menciono, ¿no?, sobre la organización de justicia nacional en el ámbito penal, tenemos la de la competencia penal a 24.050, que ha tenido varias reformas, ¿no? Y que actualmente hay una nueva ley de, como les decía, estamos en un momento de transición, ¿no? Porque tuvo media sanción la reforma judicial. Hay un decreto ley, el 1285 del año 1958, de una dictadura, ¿no?, que rigió durante gran parte, ¿no?, hasta 1991, la organización de la justicia federal y nacional. Actualmente está vigente ese decreto ley, ¿no? E incluso hay dos leyes más viejas, la ley 27 y la ley 48, que es de la época del origen de la organización del Poder Judicial en la Argentina, ¿no?, que regula el funcionamiento de la Corte Suprema 1, ¿no?, y el funcionamiento de la justicia del Poder Judicial la otra, ¿no?, la ley 27. También tenemos leyes que se dictaron en el 2015, ¿no?, que tienen que ver con la implementación del Código Procesal Penal Federal, que lo suspendió, y que ahora ha entrado y que está en forma progresiva entrando en vigencia, y que tal vez se acelere, y que esto va a transformar también la organización de la justicia, aunque respetando estos lineamientos generales. En síntesis, observar y aprender la organización del Poder Judicial es muy importante, porque hace a comprender el sistema de autoridades al cual nosotros nos vamos a dirigir como patrocinantes o representantes de nuestros asistidos o asistidas, o vamos a formar parte de este sistema de autoridades, sea como magistrados, funcionarios o empleados, que son el escalafón genérico que tiene tanto el Poder Judicial como los ministerios públicos. Para acceder al cargo de magistrado se hace por concurso, para acceder al cargo de funcionario hay exámenes, que no es un concurso, pero el haberlo dado habilita a ingresar una lista
para ser designado o nombrado, ¿no? Esto ocurre especialmente en el Ministerio Público de la Defensa y en el Ministerio Público Fiscal y en algunas cámaras lo hacen, ¿no? Esto tiene que ver con el acceso democrático e igualitario a la justicia, ¿no? A los cargos de la justicia, ¿no? Y el cargo de empleado administrativo o de servicios auxiliares, como se conoce en los ministerios públicos, ¿no? También se accede de una manera similar rindiendo un examen técnico administrativo, ¿no? Que es el requisito para entrar en esta lista. Bueno, creo haber dado un panorama general de la organización del Poder Judicial y de los ministerios públicos y del Consejo de la Magistratura. Todo esto compone el sistema judicial. El sistema judicial es la organización de la función judicial, la organización política de la función judicial de la administración de justicia, ¿no? Después vamos a ver que la administración de justicia consiste en dirimir conflictos, como en verdad vimos en clases anteriores, conflictos que son de carácter social y que hacen a, como decíamos, hacen a el derecho de las personas. Es un derecho de las personas el acceder a la justicia y obtener una respuesta judicial adecuada de esta organización, de este sistema de autoridades que está organizado en todo el país y en las provincias de acuerdo a el criterio federal, como les decía. Bueno, espero que les haya quedado claro más o menos los lineamientos generales. Seguimos en comunicación, les voy a pasar un caso para que vayamos viendo estas cuestiones, cómo funciona en la práctica concreta la organización del Poder Judicial. Espero que sigan bien, muchas gracias, nos vemos.